Temporada 1, episodio 2. Bueno, esto es una transcripción de la entrevista entre David Wilcock y Corey Goode. Empezamos la transcripción. David Wilcock. Bueno, Corey, esto ha sido una aventura tan apasionante. Usted comenzó a hablarme, básicamente, creo todos los días. ¿Cuándo fue? ¿Tal vez el pasado octubre del 2014? Corey Goode. Fue aproximadamente en octubre, sí. David Wilcock. Algo así. Y cuando hablamos de esto por primera vez, y cuando empezamos a hablar de esto, era solo otro informante privilegiado que se presentaba. Y luego, con el tiempo, se decide a revelar su nombre debido a que algunas personas lo estaban averiguando a través de investigaciones, y usted entró a esta alianza porque hasta ese momento usted no tenía realmente gran cantidad de contacto con ella. ¿Correcto? Fue un asunto nuevo que ocurrió después de que después de que su nombre se difundió. Usted comenzó a liberar más información. Corey Goode. Correcto. Se le dio mi nombre a esta alianza por medio de este nuevo grupo de aviares azules. Y por este nuevo grupo de aviares azules me llamaron por mi nombre, que querían que yo fuera el enlace entre ellos y otros grupos. Así que me vi forzado a unirme a ella. David Wilcock. ¿Habían hablado alguna vez estos aviares azules con la gente del programa espacial? Corey Goode. Sí, ellos estaban en contacto con una persona que yo llamo por otro nombre, que es parecido a su teniente coronel González. David Wilcock. ¿Entonces González? ¿Lo conoció usted antes de esta nueva secuencia de eventos que sucedieron donde se solicitó su nombre personalmente? Corey Goode. No. David Wilcock. Oh, comprendo. Corey Goode. Fue una presentación de alguien que no conocía. Él había estado en contacto con los aviares azules más o menos la misma cantidad de tiempo que yo. David Wilcock. ¿Cuánto tiempo fue? Corey Goode. Justo un poco más de 4 años. David Wilcock. Bien. Corey Goode. Él estaba en contacto con ellos. Él dio mi nombre al resto de la alianza del programa espacial secreto. David Wilcock. ¿Le dijeron su nombre? Corey Goode. Lo dijeron. David Wilcock. ¿Y le pidieron decirle a la alianza que lo solicitaron por su nombre? Corey Goode. Sí, y David Wilcock. De modo que usted no ha estado allí adentro por mucho tiempo, ¿verdad? Corey Goode. Correcto. Hacía tiempo que no había sido parte de ese mundo. Y me investigaron. En mi hoja de servicio se había redactado un montón. Y había algunas cosas que les preocupaba, y vieron mis antecedentes. Ellos en realidad querían que uno de sus propios hombres fuera el delegado o enlace de este nuevo grupo. David Wilcock. ¿Cómo puede ser incluso posible que un grupo de operaciones encubiertas pueda redactar información fuera del expediente de seguridad de alguien? Corey Goode. Estos están fuertemente codificados. Se supone que no es posible. David Wilcock. Así que eso debe haberlo asustado. Corey Goode. Sí, se supone que no es posible. Estos están fuertemente codificados. David Wilcock. Y me imagino que dentro de su propio sistema hay todo tipo de reglas, leyes y precauciones acerca de quién obtiene lo que se lleva para allá. Y si has estado fuera del circuito durante tanto tiempo, no van a estar muy contentos de llevarte allí, yo pensaría. Corey Goode. Sí, y yo no era alguien en el que tuvieran plena confianza, en que acataría las normas y seguiría cada una de sus órdenes. Querían a alguien sobre el cual tuvieran control total. David Wilcock. Wow. Por lo que este nombre también tenía una ventaja sobre ellos. ¿Y cómo te enteraste de que te estaban solicitando? ¿Te contactó González? ¿O alguien se puso en contacto contigo? Corey Goode. Fui contactado por González. Terminé siendo recogido por una de las naves de transporte. David Wilcock. Correcto. Corey Goode. Y fui informado que había sido seleccionado por los aviares azules y yo había sido informado por los aviares azules que esto iba a ocurrir. Y David Wilcock. ¿Y cómo sucedería eso? ¿Cómo es el contacto típico con el aviar azul? Corey Goode.
Aparecerían ya sea en mi casa, o tienen las pequeñas esferas que vienen y me llevan, pequeños orbes. David Wilcock: usted dijo que tienen 2,5 metros de altura, así que, ¿cómo entran en su casa? Cory Good: yo tengo una casa con techo algo alto abovedado. Ellos tienen un montón de espacio para estar en mi casa. Han aparecido en mi casa. David Wilcock: ¿parecen ellos tener peso gravitacional? ¿Hunden el suelo o algo así? Cory Good: no hunden el suelo. David Wilcock: ¿flotan o ellos parecen estar de pie en el suelo? Cory Good: no, ellos están allí de pie, al igual que una persona normal estaría allí de pie. David Wilcock: ¿y se ven totalmente sólidos y reales? ¿No se ven como un fantasma? Cory Good: correcto. David Wilcock: wow. Cory Good: sí, se ven como a quien podrías acercarte y tocar. David Wilcock: ¿cómo se sintió usted la primera vez que esto sucedió? ¿Se espantó? Cory Good: bueno, quiero decir que yo había estado en contacto con ellos por un tiempo, pero fue más bien de carácter personal. David Wilcock: correcto. ¿Usted dijo 4 años? Cory Good: sí, durante 4 años. David Wilcock: así que habían estado haciendo esto de vez en cuando durante 4 años, tan solo apareciendo en su casa. Cory Good: correcto. No era un contacto muy regular. David Wilcock: así que González le da un mensaje de que ellos lo van a llevar hasta allí. Y usted dijo que viene una nave de transporte. ¿Podría describir brevemente lo que es una nave de transporte? ¿Cómo se lleva a cabo? Cory Good: sí, hay un pequeño transbordador donde caben 5 personas. 2 tripulantes en la parte delantera y 3 pasajeros en la parte trasera. Es de forma triangular y parecido a algo con forma piramidal. Se accede por un lateral. Se encuentra flotando en el patio trasero, donde podrá acceder a la nave. Desciende y al entrar se mueve un poco. David Wilcock: ¿entonces no tiene tren de aterrizaje? Cory Good: lo había, pero no se utilizó. David Wilcock: ¿cuál era el color? Cory Good: era de color negro grisáceo, que usted puede asociar con los bombarderos invisibles a los que una gran cantidad de personas están familiarizadas. En cuestión de minutos se elevaría impetuosamente hacia el col. David Wilcock: ¿nuevamente es el col? Cory Good: el Comando de Operación Lunar, col. David Wilcock: ¿habías experimentado esto antes? Cory Good: con esto no. Este transbordador particular era nuevo para mí. Había mucha tecnología nueva que yo estaba viendo desde cuando estuve anteriormente. David Wilcock: así que llévenos a lo que sucede a continuación. ¿Había ventanas por las cuales usted podía ver por dónde volaba? ¿O todo se bloqueó una vez que ingresó al interior? Cory Good: bueno, a veces podían hacer que los paneles fueran transparentes, donde se podía ver el exterior, pero por lo general era un viaje tan corto que no había necesidad para que usted mirara hacia afuera. David Wilcock: ¿y cuánto tiempo le tomó llegar a la luna? Cory Good: de 3 a 4 minutos. David Wilcock: wow. Así que vamos a retomar desde allí. ¿Qué pasa? ¿Ha sido invitado a ser este delegado para los aviares azules? Usted fue llevado a la luna en esa nave de transporte. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué ocurre a continuación? Cory Good: bueno, yo realmente no sabía qué esperar. Nunca me dieron, ya sabe, tanta información de antemano. Me vestí muy rápido. Agarré una gorra que pude encontrar fuera del bastidor más rápidamente, que resultó ser un sombrero que me dieron cuando fui a Houston con mi familia. David Wilcock: ¿esto es ahora, mientras todavía está en la casa? Cory Good: sí. David Wilcock: ¿antes de ser recogido por lo que se vistió? Cory Good: sí. Y fue cuando hicimos un recorrido turístico por la NASA en Houston, Texas. Tenía una camisa de la NASA, un sombrero de la NASA que compramos como turistas, y me pongo el sombrero de la NASA. Y la noche anterior yo ni siquiera pensaba en ello. Mi hija quiere pintar caras. A ella le gusta pintar rostros. Y ella quería pintar mi cara. Y yo sabía que tenía esa reunión por la mañana hacia el col. Así que yo estaba como diciendo no.
Yo no voy a hacer eso. Así que ella estaba diciéndome, ¿cómo? Bueno, ¿puedo pintar tu mano? Y así que dije, bueno. Ella pintó un dinosaurio verde, un Tyrannosaurus Rex en mi mano. Tiene 11 años, así que no me lo lavé y se quedó toda la noche. Y estaba bastante seca. Y eso estaba todavía en mi mano. Yo no veía todo lo elegante ni pulcro en ese primer encuentro cuando estaba saliendo de la nave. Había otras naves. Y en ese momento en particular, cuando abordé la nave, había otra persona en la nave, de grandes ojos. Era una mujer. Y ella parecía que acababa de salir de la cama. Ella estaba diciendo, ¿no es esto emocionante? ¿No es esto maravilloso? Y ella estaba eufórica. Y estábamos solo ella y yo, en los asientos de 3 plazas en la parte de atrás cuando nos fuimos. Y luego, pues solo. David Wilcock. Hay 2 pilotos en el frente. ¿Son 2? Corey Goode, sí. David Wilcock. Así que 2 personas tienen que ejecutarlo. Corey Goode, correcto. 2 personas que estaban en el frente. Y luego 3, por lo general, 3 asientos libres en la parte posterior. Y casi siempre voy solo yo. Esta primera vez me sorprendió cuando se abrió y ver a alguien más ahí. Y cuando aterrizamos en el hangar desembarcamos. Hay un montón de gente desembarcando para esta conferencia. Y estaban todos empezando a formarse en una línea para entrar en un área de la zona VIP del Comando de Operación Lunar. Me encontré con González, que me acompañó hasta pasarlos. Había una sala de conferencias justo al lado de eso. Me acompañó y directo a la parte frontal del concurrido salón me dijo que me quedara ahí. Dijo, quédese aquí. Y fue casi en el frente mismo de la sala de conferencias, así que me quedé allí. Puse mis pulgares en la parte delantera de mis jeans, sintiéndome muy extraño porque podía sentir todos esos ojos mirándome. Entonces miré hacia arriba y me puse a mirar alrededor y vi a toda esa gente en esas sillas giratorias en una sala de conferencias tipo catedral, que estaban muy arriba. La sala podía almacenar alrededor de 300 personas y había gente de todas las partes del mundo, políticos de la India, allí con su traje formal. David Wilcock, chaqueta de cuero, Corey Goode, supongo. Y la gente parecía que eran de esa zona del mundo. Había gente con diferentes uniformes de tipo militar, diferentes tipos de overoles de fuerzas aéreas y una amplia variedad de personas. Y algunos de ellos parecía que se conocían, hablaban muy bajo o murmuraban entre ellos. Y yo estaba de pie en la parte delantera tratando de no llamar la atención lo más que podía estando en el frente mismo. No tengo idea de lo que estoy haciendo, por qué estoy ahí. Y atrapo la atención de algunas de las personas en la parte delantera. Siendo militares bruscos, empiezan a preguntar, ya sabe, ¿quién demonios es usted? Estoy poniendo decente el lenguaje. ¿Quién diablos es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Dije, solo me dijeron que me quedara aquí, y uno de ellos dijo, ¿por qué lleva ese ridículo gorro? En referencia al sombrero que llevaba puesto. Ellos dijeron, sáqueselo, lo pongo en palabras decentes de nuevo. Me saqué el sombrero y simplemente se cae y gira en el suelo. Otra pregunta, ¿por qué tiene una pintura de un reptiliano en su mano? Y la miré y yo traté de limpiarla, pero estaba demasiado seca. Se pega un poco. Yo estaba empezando a ponerme nervioso a estas alturas. No tenía idea de lo que iba a suceder. David Wilcock. Usted tan solo ahí causándole molestias con preguntas. Corey Goode. Yo estaba empezando a sentirme molesto por las preguntas, sí. David Wilcock. ¿Usted estaba solo en la escena? Corey Goode. Yo estaba solo en la escena. Ninguna preparación, yo solo fui allí, me dijeron que me quedara allí y luego de repente todo el mundo se queda en silencio. Y se formaron para ir a sus asientos y comenzaron a mirar detrás de mí. No vi un destello, nada extraño, pero miraron detrás de mí. Allí estaba parado uno de los aviares azules que he llegado a conocer como Raw Tear Air. Conozco a uno de los otros seres esfera, que nunca había visto antes, al que hemos llegado ahora a llamar cabeza triangular dorada, solo porque no nos han dado un nombre, ni nada. No son realmente buenos con los nombres, pero... David Wilcock. ¿Hay un triángulo dorado en la parte superior de su cuerpo? Corey Goode. Es su cabeza. Había un triángulo dorado al revés, cabeza enorme con enormes ojos que eran de color azul. Y sus hombros eran muy angostos, sobre el mismo ancho de la cabeza. Medía unos 3 metros de altura.
Son más altos que los aviares azules. Sus brazos eran extremadamente largos y delgados, al igual que sus piernas. Nada de ropa, nada de órganos sexuales o algo como eso. La piel era de color marrón con un brillo dorado. Tenía 3 dedos y se paraba en 3 dedos de los pies que lo soportaban casi como trípodes. Estaba allí y no comunicó nada. Solo se paró aquí. Y simplemente parecía que no tuviera ningún hueso en su cuerpo. Tan solo una apariencia muy rara. Y luego Air comenzó a comunicarse telepáticamente conmigo, con su mano levantada, haciendo bien la comunicación. David Wilcock: ¿lo estaba mirando a él o estaba mirando a la audiencia? Cory Good: lo estaba mirando a él. Quiero decir que me llamó la atención al igual que llamó la atención de la audiencia. David Wilcock: ¿habían visto algo así anteriormente? Cory Good: nadie a excepción de González. Muy pocos habían visto al aviar azul. Así que este fue su primer encuentro con un aviar azul. Y todos ellos estaban allí sabiendo a lo que iban. De lo que esto iba a tratar. Todo el mundo sabía por qué estaba allí. Yo era el único que realmente no sabía lo que estaba pasando. Esa es la forma de cómo funcionan. Por alguna razón, me lanzan a situaciones sin que yo sepa lo que está pasando la mayor parte del tiempo. Es extraño, pero he aprendido a seguirles la corriente. David Wilcock: bueno, supongo que nadie continuó molestándolo una vez que se presentaron. Cory Good: no. Y entonces en ese momento, después me dijo Air que me diera la vuelta e hiciera la introducción, que repitiera todo lo que él iba a decir palabra por palabra, para asegurarse de que todo lo que repitiera fuera palabra por palabra y no cambiara nada. Todo tenía que ser idéntico palabra por palabra, así que me dirigí a la audiencia y sé que no recuerdo exactamente todo lo que él me iba diciendo en la apertura. Pero después abrió las preguntas. Llevo una serie de preguntas, muchas de ellas eran técnicas. Eran cosas que yo no entendía lo que estaban pidiendo. Air sí. Y yo no entendía lo que les estaba respondiendo a ellos. Pero hubo algunas preguntas interesantes que yo recordaba y cuando llegué a casa las escribí de inmediato, de manera que lo recordaría. Yo tengo una lista de ellas por si... David Wilcock: sí, vamos, si usted tiene algo para leer, nos encantaría escucharlo. Cory Good: había una persona que estaba con uniforme y preguntó si los aviares eran el rumoreado Ra de la ley del 1. Lo que era interesante que preguntaran eso. Y la única respuesta que Air me hacía dar era: yo soy Raw Air. Esa fue la única respuesta. David Wilcock: bueno, como ustedes saben, en la ley del 1, cada respuesta a cada pregunta comienza con yo soy Ra. Así que eso es bastante obvio. Cory Good: así fue como la persona parecía un poco decepcionada con la respuesta, pero fue a la siguiente. Una de las personas que parecía ser más bien de la Tierra, parecía muy importante, muy digna, preguntó ¿por qué se necesitan tantas esferas? ¿Por qué había 100 esferas en el sistema solar? ¿Y por qué estos seres necesitan estas naves más grandes? Y Raw Air, o simplemente lo llamé a él Air, me tuvo contestando de esta manera: no necesitamos ningún medio de transporte. Hay ahora más de 100 esferas que están espaciadas de manera equidistante en todo el sistema solar. Ellas son lo que ustedes describirían mejor como dispositivos y están en su lugar para amortiguar el tsunami de tormentas de energías vibracionales altamente cargadas cuando entren en su sistema solar, por lo que no afectan a su estrella, ni a los planetas, ni a la vida nativa de manera adversa a medida que su sistema va entrando a esta parte de la galaxia. David Wilcock: wow. Cory Good: otra persona preguntó si usted no está viviendo en las esferas, ¿a dónde va cuando se desmaterializa? Y su respuesta fue: muchos de nosotros se ajustan de nuevo a nuestra realidad, mientras que otros permanecen en lo que ustedes se refieren como a un estado encubierto y observación de las actividades en la Tierra y otras colonias, e instalaciones sin ser detectados por los que les rodean. Así que están fuera de fase o encubiertos. Y otros vuelven a su realidad. No están viviendo en estas esferas. Otra persona les preguntó: ¿por qué no hubo una intervención hace poco, luego de que hubo una deserción de otros grupos de programas espaciales secretos con inteligencia procesable, que podría haber hecho una gran diferencia y ayudado a ganar grandes victorias? La respuesta a esto era información que los distintos grupos del PES entienden, pero no lo entendí en ese momento. Desde entonces me di cuenta de lo que esto se trataba. Y su respuesta fue:
Desde que hubo deserciones se han producido cambios en las tácticas que han sido inquietantes. Los incidentes extremadamente destructivos en Marte y la Tierra, que causaron gran pérdida de vidas inocentes, eran una señal inquietante de que estas nuevas tácticas estaban llevando a la Alianza a una dirección donde el daño colateral de esta magnitud estaba siendo considerado aceptable. David Wilcock. ¿Qué tipo de magnitud? Corey Goode. Podremos entrar en materia más tarde, pero en una de las instalaciones de Marte murieron 250.000, creo, de personas. David Wilcock. ¿En un ataque militar que los nuevos desertores de la Alianza condujeron? Corey Goode. Sí, sin el permiso del Consejo. Ellos actuaron por su cuenta. David Wilcock. ¿Usted dijo que tenían inteligencia procesable? Corey Goode. Correcto. De desertores de otros programas espaciales secretos. David Wilcock. Así que no podían realizar un ataque como este en cualquier momento que lo deseen. Corey Goode. No, era inteligencia procesable que tenía un margen muy corto, si iban o no a realizar la operación, y ellos decidieron actuar por su cuenta. David Wilcock. ¿Y Dave Eyre y sus compañeros estaban muy molestos por esto? Corey Goode. Sí, hay un par de grupos del programa espacial secreto cuyo reingreso en el sistema solar ha sido bloqueado, desde que la barrera exterior se ha erigido. Y algunas de las personas han estado presionando para intentar permitir que algunos de ellos regresen. Y esta fue una de las personas que formuló la pregunta que quería la Liga Galáctica de las Naciones. Me he estado refiriendo a ellos como un grupo PES, tipo OTAN, pero esa fue la primera vez que oí referirse a una Liga Galáctica de las Naciones para regresar. Declararon que el grupo volvería bajo cualquier demanda que la Alianza Esfera planteara. David Wilcock. ¿Cuántos de la Liga Galáctica de Naciones cree que se encontraban fuera de nuestro sistema solar cuando se alzó la barrera? Corey Goode. Casi todos ellos. David Wilcock. Aunque estos son los seres humanos. Corey Goode. Estos son seres humanos. David Wilcock. ¿De aquí? Corey Goode. Sí. Ellos estaban casi totalmente con base y operativos fuera del sistema solar. Así que están casi por completo allá afuera y no pueden volver, y la respuesta a la solicitud fue denegada. Se comunicó que todo el viaje dentro y fuera del sistema solar permanecería suspendido en un futuro previsible. Y esto no fue bien recibido por muchos, porque muchas de las personas presentes realmente querían que la petición permitiera que este grupo pudiera regresar, debido a que los veían más como un grupo neutral. David Wilcock. ¿Cree usted que con todas las civilizaciones inteligentes que la gente del programa espacial tiene acceso sabían que este tipo de cosas se podían hacer? ¿Que una barrera de este tipo podía ser construida en torno a un sistema solar? Porque parece que los atrapó bastante por sorpresa. Corey Goode. Todo el mundo fue tomado por sorpresa. David Wilcock. Así que esto no es una cosa normal que suceda. Corey Goode. Yo no lo creo. Una de las pocas preguntas esotéricas fue hecha por uno de los militares, lo cual resultaba extraño viniendo de un militar. Esta es la pregunta. Esto es algo que anda dando vueltas, por lo que deben tener acceso a cierta información en Internet. La pregunta es la siguiente. ¿Hay una trampa para las almas creada para nosotros después de la muerte? David Wilcock. ¿Una trampa para las almas? Corey Goode. Sí, una trampa para las almas. Y desde entonces González dijo que se refería a una luz blanca. Hay una luz blanca que es una trampa para las almas, de la cual la gente está hablando cuando se muere. Si usted va a la luz blanca, se queda atrapado en una encarnación que es una trampa para el alma o algo así. David Wilcock. Bueno, Art Bell estaba diciendo todo sobre el camino de regreso en los 90. No vayan a la luz, es una trampa. Corey Goode, correcto. Bueno, a eso es lo que esta pregunta se refería. Yo realmente no sabía lo que estaba hablando en ese momento. Y la respuesta llegó desde Dave Eyre. Las únicas trampas que nos encontramos en la vida y después son las que nos hemos puesto nosotros mismos. La idea de que hay una trampa para el alma al final de una luz blanca fue una OS, operación psicológica, y una distorsión que se establece en el lugar que entonces podemos crear con la fuerza creativa de nuestra conciencia. Este es el propósito de la creación de esta distorsión. Mire, esta es la forma con la que hablan.
Es muy frustrante. David Wilcock. ¿Alguna vez le explicaron por qué tienen que comunicarse de esa manera? Corey Goode. No, no lo hacen. David Wilcock. ¿Qué le dicen si intenta ser más específico? Corey Goode. Ellos solo siguen adelante con lo que tenían planeado hablar. A veces voy a hacer una pregunta y si no es pertinente o lo que sea, solo siguen adelante. La persona que hace la pregunta no parece satisfecha con la explicación. Pero eso era más o menos el final de esto. De las preguntas que escribí después cuando llegué a casa, la mayoría eran de temas técnicos y tácticos que no tenían idea de lo que estaban preguntando, o el contenido de lo que yo estaba repitiendo. David Wilcock, en general, cree que la Alianza estaba esperando de estos seres de la esfera. Estaban esperando apoyo militar para poder crear el fracaso total de la divulgación del secreto, de modo que... ¿Qué es lo que querían? Corey Goode. Al principio creo que estaban esperando lo que estaban esperando un montón de gente allá afuera. Ellos esperaban que entraran, patearan traseros y recogieran nombres que fueran los salvadores y que les entregaran también tecnologías ofensivas para aniquilar al enemigo o para venir y sacar a estos seres fuera del mundo con grilletes y para ayudarlos a bajar y expulsar a la élite. Pero ellos estaban decepcionados también y quedaron atónicos porque esperaban que se trataba de algo completamente militar. Eran militares con mentalidad militar y ellos llegaban con esto lo que llamaron un mensaje hippie de amor y perdón, y elevar la conciencia simplemente no computó con esta gente en su forma de pensar. Así que muchos de ellos estaban muy preocupados y muy sorprendidos. David Wilcock, cuando usted dice que había un montón de preguntas técnicas que no entendía realmente, ¿se trataba esto total y esencialmente de que en apariencia ellos intentaban aumentar su pie de guerra y obtener estrategia táctica? Corey Goode. Sí, era la táctica y tenía que ver con las capacidades ofensivas y con ganas de usar las aptitudes de ellos para conocer los acontecimientos futuros. Todo este tipo de preguntas temporales diferentes, cosas que estaban muy por encima de mi entendimiento, porque yo no conocía toda la logística que se estaba preparando, que estaban tramando detrás de la escena. Así que yo no tenía ninguna base de referencia de por qué estaban formulando las preguntas. David Wilcock, el avión azul de Air, ¿qué dijo? ¿Hay un tsunami de energía entrando en nuestro sistema solar? Corey Goode. Desde entonces dijo que estas ondas de energía están entrando como flujo y reflujo. Estas entran en oleadas, así como también en nuestro sistema solar. Nuestro grupo de estrellas locales está en el campo de torsión de la galaxia, mientras entramos en esta zona de alta energía. David Wilcock. ¿Dijo algo al respecto de cuáles serían los efectos inmediatos a corto plazo? ¿Como lo que nos sucedería si un tsunami entra? ¿Cómo podríamos notarlo? Corey Goode. Bueno, si no se desactivara esta energía, habría una gran cantidad de actividad solar realmente catastrófica y mucho comportamiento realmente extraño entre los seres humanos y animales. Muy mal tiempo, terremotos y todo tipo de cosas que estas esferas desactivarían. Esta energía es supuestamente un alivio para nosotros. David Wilcock. ¿Cuál sería el comportamiento extraño? ¿Qué podríamos ver? Corey Goode. Básicamente como un tipo de locura que sería el fin del mundo. La gente simplemente no es capaz de manejar el cambio energético. David Wilcock. Así que el tsunami de alguna manera tiene un efecto en la mente. Corey Goode. En la conciencia de la gente. Usted se despierta y en vez de escuchar que en su área local hay 1 o 2 disparos, cada noche se despierta y escucha todo tipo de tiroteos y disturbios. Y cosas locas pasando, la gente actuando reaccionariamente y de forma extraña y sin razón aparente. David Wilcock. Creo que la mayoría de gente siente que sus pensamientos son su libre albedrío y que no hay otra influencia de cómo piensan y sienten más que lo que está en su propia mente. Corey Goode. Estamos todos conectados. Todos tenemos una conciencia de masa colectiva que se ve afectada por el ruido de fondo energético o energía de fondo del cosmos. David Wilcock. ¿Cuál es el efecto que tendría a medida que esto continúa? Si están evitando que la gente se vuelva loca, entonces ¿qué estamos ganando ya que este cambio energético sigue? Corey Goode. Bueno, estamos ganando tiempo en este momento para elevar nuestra conciencia para que nos volvamos. Bueno, su mensaje es que seamos más amorosos, más indulgentes con nosotros mismos y los demás. Y dicen que detiene la rueda del karma.
y que debemos centrarnos en ser más serviciales a diario con los demás y no estar tan centrados en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades. A no ser el felpudo de los demás, sino tratar de ser empáticos y tratar todos los días de elevar nuestra conciencia y nuestra vibración. David Wilcock. ¿Así que no estamos tratando de hacerse pasar por el nuevo Dios? Corey Goode. Por supuesto que no. Y una de las cosas que me forzaron a entender es que necesito asegurarme de que no cause la impresión de ser cualquier tipo de gurú, que tengo que seguir siendo humilde y que necesito asegurarme de que esto no se convierta en un culto o religión. Yo no sé la historia misma, pero al parecer intentaron esto 3 veces en el pasado y cada vez sus mensajes fueron distorsionados y los seres humanos los utilizaron para controlar y lo convirtieron en cultos y religiones. David Wilcock. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se salió de la línea y lo reprendieron? Corey Goode. Bueno, a veces he sido cuando me he enojado con los odiosos y me dieron que durante esta época de alta energía el karma es más inmediato y sufro algún karma inmediato, me abro a los ataques y tendrán una charla conmigo en que, ya sabe, tengo que practicar lo que predico, no enfocarme en las palabras que estoy diciendo y necesito hacerlo mejor para encarnar lo que estoy diciendo. Ser más amoroso y perdonar a los demás. Suena fácil, pero eso es un camino muy difícil. Es muy... David Wilcock. Bueno, parece que es todo lo contrario de lo que cree la élite. Corey Goode. Bueno, lo es. Y cualquiera que haya intentado caminar ese camino se tropieza un poco. Y siendo humano es difícil amar a la gente que lo está odiando a uno. Y es difícil perdonar a las personas que nos escupen a la cara. Pero no es un camino fácil. Pero sí sé que quiere elevar la conciencia y llegar a ser una persona con un tipo de vibración más alto. Ese es el camino que se tiene que tomar. David Wilcock. ¿Le han dicho que hay una relación entre la conciencia y la realidad física? Corey Goode. Por supuesto. David Wilcock. ¿Cómo funciona eso de acuerdo con lo que le dijeron personalmente? Corey Goode. Bueno, es el mismo concepto que se ha utilizado para esclavizarnos. David Wilcock. No entiendo. Corey Goode. Nuestra conciencia de masas se ha utilizado como una herramienta en contra de nosotros para mantenernos esclavizados. Los poderes fácticos utilizan los medios para plantar una semilla en nuestra conciencia de masas y más tarde a través de los medios de comunicación o de las falsas banderas o cualquier cosa causa un incidente para provocarnos y le demos nuestra energía y las masas también a través de nuestra conciencia de las masas para crear esa situación y hacer que esto suceda. David Wilcock. Así que está diciendo que esto es como la imaginería. Corey Goode. Correcto. David Wilcock. ¿Están en realidad tratando de cultivar este poder que tenemos para manifestar resultados que podrían querer? Corey Goode. Correcto. Los poderes fácticos comprenden plenamente el poder de nuestra conciencia y entienden todo lo que nos rodea, nuestros pensamientos, luz, energía y materia. Son todos los estados vibratorios. Nuestra conciencia es un estado vibratorio. Conjunta es un mecanismo co-creativo muy poderoso que tiene un efecto en todos los otros estados vibratorios que nos rodean. Y una vez que aprendamos a sacar provecho de eso, podremos cambiar la realidad, y especialmente mientras nos dirigimos a esta mayor área vibratoria de la galaxia, y donde nuestra conciencia está cambiando. Vibrando cada vez más alto, vamos a ser más que una fuerza para hacer frente a estas élites o cualquier otro grupo que quiera tratar de mantenernos sometidos. David Wilcock. Usted dijo 40 diferentes. Hay 22 programas genéticos diferentes en vigencia, y por eso tenemos todo este ADN de otras civilizaciones inteligentes. ¿Qué pasa con toda esta mezcla y combinación de ADN en nosotros a medida que avanzamos a través de este cambio? Corey Goode. Bueno, lo que ha ocurrido desde esta gran mezcolanza es que tenemos un amplio espectro de emociones que la mayoría de los seres allá afuera. Tienen las mismas emociones que nosotros, pero por todos los retoques que han pasado nuestros cuerpos de luz y nuestra genética, no es solo genética. Tenemos una amplia gama de emociones, que son como una bendición y una maldición, porque quiero decir que ahora mismo podemos controlar esas emociones y están afectando nuestro nivel de conciencia, no está controlado, así que tenemos un desastre en este momento. David Wilcock. Así que si alguien tiene un aspecto juicioso en la cara y nos mira con ironía, debido a esta mezcla genética y este espectro de emociones que habla,
¿Significa eso que vamos a tener en realidad una reacción emocional más fuerte de lo que normalmente tendrían otras civilizaciones inteligentes? Corey Goode. Sí, tenemos una reacción emocional más fuerte que casi todas las otras sociedades debido a nuestro maquillaje. David Wilcock. ¿Parece que eso podría ser una tremenda debilidad? Corey Goode. Es también una gran cosa. Una vez que aprendamos a controlar nuestra conciencia, porque las emociones son como un activador en nuestra conciencia, ellas trabajan de la mano. Y eso es lo que ayudará a activar nuestra conciencia. Podemos llegar a ser seres co-creativos muy poderosos y crear un mundo nuevo y maravilloso una vez que aprendamos cómo. Una vez que no somos manipulados y una vez que aprendemos a manejar nuestras emociones y nuestra conciencia. David Wilcock. Si la alianza de los seres esfera no está permitiendo lo que estamos llamando a los chicos buenos, la alianza en el programa espacial, ¿para qué realmente crear ataques militares? ¿Cómo piensan que algo va realmente a cambiar? ¿No debería ser la perspectiva de la alianza que tienen que atacar a estos grupos negativos de extraterrestres que están todavía aquí con el fin de cambiar a algo alguna vez? Corey Goode. Sí, ellos han querido seguir la ruta militar totalmente, pero lo negativo engendra lo negativo. Usted no puede conseguir un resultado positivo de algo negativo. Se les ha dado tecnologías extraordinarias que son de naturaleza defensiva, no ofensiva. David Wilcock. ¿Es la alianza espacial? Corey Goode. La alianza del programa espacial secreto. Se les ha dado tecnologías defensivas, pero se les ha dicho que no hagan más de estos ataques que causan grandes pérdidas de vida, ni destruyan más la infraestructura, que va a ser entregada a una civilización post-divulgación que será la base de una civilización tipo Star Trek, viajes a las estrellas. David Wilcock. Bueno, ¿divulgación sería realmente la palabra clave allí? Corey Goode. Sí, ellos están apostando a una divulgación completa. David Wilcock. Así que estos seres esfera están ayudando a llegar a la divulgación. Corey Goode. Sí, ese es el objetivo. Ellos creen que la humanidad se libere a través de la divulgación y por medio de nuestra elevación y liberación de nuestros seres, y es de esperar. Va a ser un poco incómodo, porque mucha gente va a estar enojada. Van a haber algunas piezas desordenadas, pero quieren que lo hagamos de una manera que sea la base para una nueva era para la humanidad. David Wilcock. Bueno, este es un tema realmente fascinante y solo acabamos de empezar. Vamos a hacer toda una serie de episodios, obviamente hay muchas preguntas y recién estamos destapando la olla con estas cosas. Pero esto es muy fascinante, Corey. Te aplaudo por tu coraje y valentía al presentarte y estar dispuesto a hacer esto. Y creo que eres un héroe y todos tenemos una deuda de gratitud contigo. Así que gracias por estar aquí, Corey. Corey Goode. Gracias, David Wilcock. De acuerdo. En el próximo vídeo de la divulgación cósmica hablaremos del Comando Operación Lunar, temporada 1, episodio 3. Recordar que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden. Muchas gracias.